Amén. Amen. Queremos darle la bienvenida en esta mañana We want to welcome this morning a aquellos que nos ven a través de los diferentes medios de those comunicación. that are watching through different types of social media. Prepárate porque Dios tiene algo grande y poderoso para ti, Prepare yourself because God has something great and para powerful tu for casa, you, para tu hogar y para tu your home, your ministerio. house, and your Y ministry. recuerda que lo mejor está por And venir. remember, the best is yet to come. Amén. Amen. Quiero que me acompañen al libro de Josué capítulo 4. I want you to come with me to the book of Joshua chapter 4. Como yo sé que esta es una temporada de regalos, Since I know this is a season of gifts, quiero obsequiarles hoy algo. I want to gift you something today. ¿Sí? Yes. Quiero que lea Josué capítulo 3 I want you to read Joshua chapter y 3 Josué capítulo 4. and Joshua chapter 4. Ese es mi obsequio de mí para usted. That's my present from me to you. Cuando usted lo lea When you read it esta noche en su casa, tonight at se home, va a dar cuenta qué bendición va a ser eso para su you'll vida. notice how great of a blessing will be for your life. Así que por favor léase Josué capítulo 3 So please read Joshua chapter y 3 Josué capítulo 4. and chapter 4. Es el complemento de lo que hoy vamos a estar hablando. It's a complement of whatever we're going to talk about Vamos a today. empezar en el versículo 5 de Josué 4. We will start with verse 5 of chapter 4. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y vuestras piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y levantaron allí. Versículo 9. Y Josué también levantó 12 piedras en medio de Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Estaban allí hasta el día de hoy. Amén y amén. Amen and amen. Saben, nosotros hoy en día tenemos diferentes clases de monumentos. You know, nowadays we have different types of memorials. Muchos de ellos son conmemorativos. Many of them in memory of. Quiere decir que cuando usted los ve, It means that when you see them, usted pregunta o sabe a qué se están refiriendo. you ask and you know what they're referring to. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un memorial del 9/11. Nowadays we have a 9/11 memorial. Así que si usted llega a ir a Manhattan So if you go to y Manhattan y usted va a donde estaban anteriormente las Torres Gemelas, and you go to where the Twin Towers were before, usted va a encontrar ahí un memorial. you'll find a memorial. Y aquellos que son más jóvenes, tienen 14, 15, 16, 17 años, And to the younger people that are 14, 15, or 16 years old, ellos no saben lo que pasó en el 9/11. they might not know what happened in 9/11. Pero cuando ellos ven ese memorial, But when they see that memorial, ellos van a preguntar: they'll ask, papá, Dad, mamá, Mom, ¿qué fue lo que pasó el what 9/11? happened on ¿Por 9/11? qué hay un memorial aquí? Why is there a memorial ¿Qué here? significa esto? What does that mean? Entonces ahí es donde usted tiene la oportunidad That's when you have the opportunity de enseñarles a ellos qué fue lo que sucedió. to teach them what happened. Todos nosotros sabemos qué fue lo que We sucedió. all know what happened. Pero ese memorial está ahí But that memorial is no there, para nosotros necesariamente, not for us sino necessarily, para las futuras generaciones. but for the future generations. Para que cuando las futuras generaciones vengan, So when the future generations come, ninguno se pueda olvidar de lo que pasó en el 9/11. none may forget about what happened on Para 9/11. Dios es importante los memoriales. For God, memorials are very Y important. la razón es porque Dios hace milagros, prodigios y señales, The reason is because God does signs, wonders, pero and nosotros miracles. tenemos la tendencia de olvidarnos. But we have the tendency to forget about Muchos de them. nosotros ni nos acordamos lo que Dios hizo en este año. Many of us, we don't even remember what God did this Este year. año fue año del cumplimiento. This year was the year of Quiere fulfillment, decir que muchas cosas se cumplieron en este año. meaning that a lot of things were fulfilled this year. Algunos de ustedes se dieron cuenta
Many of you noticed. Otros ni siquiera se han dado cuenta. Some of you have not noticed yet. Pero si usted empieza a pensar But if you start to y think usted empieza a analizar el año 2019, and analyze the year of se 2019, dará cuenta que muchas cosas se cumplieron. you see that a lot of things fulfilled. Cosas que Dios había prometido en el pasado. Things that God had promised in the past. Profecías y palabras proféticas que habían sido dadas. Prophecies and prophetic words that were given. Y usted se dará cuenta que fue el año del cumplimiento. And then you'll notice that it was a year of Pero fulfillment. recuerde que lo mejor está por But venir. remember that the best is yet to Quiere decir come. que el próximo año Which means that next será year mejor que el will be 2019 better than y mejor que 2019 el 18 and better than y el 17. 2018 or Porque Dios nos ha 2017. llamado a ir de gloria en gloria Because God has called us to go from glory y de to glory victoria en and from victoria. victory to victory. Y sabemos que lo And mejor we está por know venir. that the best is yet to come. Amén. Amen. Pero usted puede estar seguro But you can be sure que Dios ha estado haciendo lo que Él dijo que Él iba a hacer. that God has been doing what He said He Y would. eso nos llena no solamente de alegría, And that fills us up with happiness sino que también nos da fe. and gives us faith. Fe para saber que vienen cosas mejores, Faith to know that better things are cosas coming. grandes y poderosas Greater and para powerful tu casa, tu familia, tu ministerio, for your home, your family, and your y ministry. que Dios va a cumplir lo que Él dijo que Él iba a And hacer. God is going to fulfill what He said He Ahora, would. les pedí el favor que leyeran el capítulo 3 y 4, Now I ask you to read chapter 3 and porque voy a hablar 4 un poco del 3. because I'm going to speak a bit about Y chapter no 3. quiero que usted se me confunda. I don't want you to be confused. Por eso voy a necesitar que usted lo lea. That's why I need you to read it. Pero en el capítulo 3, But in chapter 3, Dios le habla a Josué God speaks to Joshua para que él haga algo profético, to do something prophetic, algo que lo va a llevar a otro lugar, something that will take him to another que lo va a place, llevar a otra dimensión, to another a dimension, un nuevo empezar, a new beginning, a una nueva vida, a new life, a un nuevo año. a new year. A las cosas pasadas quedaron en el pasado, The things that happened in the past, stay he in the aquí past. todas son hechas All nuevas. things are made new. Entonces Dios quiere hacer algo grande, So God wants to do something great, pero Él no quiere que su pueblo se olvide. but He doesn't want His people to Él forget. quiere que usted y sus hijos se acuerden de lo que Dios hizo un día, He wants you and your children to remember what He did once, para que ellos también puedan glorificar al Dios so that they Todopoderoso. can also glorify the Almighty God. Entonces Dios le dice a Josué que haga 2 altares. So God tells Joshua to make 2 Si usted altars. lo lee If rápidamente, you read it quickly, pensará que es uno solo, you may think it's one, pero en realidad son 2. but in reality it's 2. Uno está en el medio del Jordán One is in the middle of the Jordan, y el otro va a quedar en Gilgal. and the other one will be in Gilgal. Entonces son 2 memoriales So it's 2 memorials, completamente completely diferentes, different, pero tienen un mismo but they complemento, have the same que son complement, 12 piedras. which is 12 Pero stones. antes de poder llegar a ese acto profético, But before doing that prophetic act, Dios quiere mostrarles cosas grandes. God wants to show them Entonces great le things. dice al pueblo de Dios So He tells the people of de que God los primeros que van a estar al frente that the first to be in front of van a it ser los levitas, will be the Levites, y ellos llevarán el arca del pacto and they will carry the Ark of the en sus Covenant hombros. on their Ahora, shoulders. esto es bien importante Now this is very important porque los hombros es significativo because the shoulders mean del esfuerzo y el trabajo que nosotros debemos de hacer. the effort and the work that we should do. En una ocasión se habían robado el arca del pacto In one occasion, the Ark of the Covenant had been y robbed, los enemigos pusieron el arca del pacto and the enemies put the Ark of the en una Covenant carreta nueva in a new y stroller, usaron bueyes para poder entonces alarla. and they used ox to pull it. La gente siempre busca cosas nuevas People always look for new things para traer la presencia de Dios. to bring the presence El of arca God. es significativo de la presencia de Dios The Ark of the Covenant represents the y presence la of gente God, anda buscando cosas nuevas, and people are looking for new things, inventos para traer la presencia de made Dios. up things to bring the Cuando presence la of God. presencia de Dios debe de traer a los hombres de la casa, When the presence of God should bring the men of the house en los hombros del esfuerzo del trabajo de sus oraciones on their shoulder of the effort and the work of their y de prayers, lo que ellos han hecho. and from what they have No done. es el trabajo de la esposa o de los hijos, It is not the work of the wife or the es el children. trabajo de los sacerdotes de la casa de Dios It is the work of the priest que of se the home encargan of the de traer Lord, la presencia a su casa, a su hogar y a su who are familia. in charge of bringing the presence to the home and the Amén. family. Amen. Es
Si ve que los hombres no están aplaudiendo, You see, men are not applauding, hay que darles are not fuerte. clapping. You have to do it hard porque se vuelven pasivos because they become y passive están esperando que sea la mujer, and they're waiting for the woman que sean to los do it, hijos que traigan la for the presencia. children to bring the presents. Entonces, cuando le robaron el arca, So when the ark was robbed, resulta que David quiso hacer lo mismo David wanted to do the same y él thing, puso el arca en una carreta. and he placed the ark on a Hay gente que chariot. es bien carretuda. There are people that talk a lot. Es una broma, usted sabe lo que estoy hablando. That's just a joke. You know what Pero- I'm talking about. Pero resulta que no funcionó. But it didn't work. Y lo que trajo fue desgracia al pueblo. And what happened, it brought disgrace to Pero the cuando people. él consultó a los levitas, But a los sacerdotes, When he consulted the priests and the ellos le Levites, dijeron, el arca la traen son los levitas. he said the en ark los will be hombros. carried on the shoulders of the Y Levites. así fue como ellos empezaron a traer el arca. And that's how they start to bring Y lo the ark. hicieron con sacrificio. And they did it with Se sacrifice. ponían el arca en los They hombros, put the ark on their shoulders. tomaban 6 pasos, They take 6 steps. ponían el arca en el piso, They'll put the ark on the floor. hacían un sacrificio, They'd make a sacrifice. levantaban un altar, They'll raise up an cogían altar. el arca, They took the ark. tomaban 6 pasos, They'd make ponían 6 otra vez steps. el arca en el piso, They would put it on the floor again. levantaban un altar, They would raise up an hacían un altar. sacrificio, They'd make a sacrifice. sacaban el arca, They'd take out the ark. otros 6 pasos. Another 6 En otras steps. palabras, In other words, hay un sacrificio there's a que se sacrifice necesita hacer that needs to be done para poder traer la presencia de to Dios. bring the presence Yo of les he God. dicho una y otra vez I have told you que la once and salvación again es gratis, that the salvation is free, pero la unción te va a costar. but anointing will cost La you. salvación Anointing es gratis, is pero la salvation is free, unción te va a costar. but the anointing will cost you. No es que usted va a pagar con ella con el dinero, It doesn't mean that you're going to pay with it with pero money, te va a costar dejar las cosas antiguas but it will cost you by leaving y things empezar a behind orar, a buscar de and Dios, start to pray and seek y esa God, presencia se empieza a and manifestar that presence will start to y manifest, ese poder de Dios empieza a fluir a and través de that ti. power will flow through you. Por eso es que hay gente que es salva, That's why there are people that are saved, pero no hay unción. but there's no anointing. Son cristianos, They're Christians, están en la iglesia, they're in church, pero no hay unción. but there's no anointing. No, ni siquiera pueden sanar un resfriado. They cannot even heal a cold. Ni una mosca les obedece. Not even a fly obeys Te le them. hacen así a la mosca They do this to the y la mosca le fly, dice, ¿qué? ¿Qué and vas a the hacer? fly says, "What? What are you gonna do?" No hay poder, There's no no power. hay unción. There's no anointing. ¿Por qué? Why? Son salvos, They're saved, pero no hay unción. but there's no La anointing. salvación es gratis, Salvation is free, pero la unción te va a but costar. anointing will cost Amén. you. Le Amen. podemos dar un fuerte Can aplauso we al give Rey a de strong Reyes. applause to the King of Kings? Entonces Dios les dice a ellos So God tells them de que los levitas van a levantar el arca that the Levites will raise the y ark, ellos se van a poner el arca en los hombros and they will put it on their y le shoulders. dice al pueblo que donde vayan los levitas, And he tells the people that wherever the Levites el go, pueblo los va a seguir. the people will follow. Los levitas son representación de los cristianos ungidos de Dios. The Levites represent the anointed Christians of Siga a God. un ungido de Dios. Follow an anointed. Nunca siga a un rebelde. Never follow a Un rebel. rebelde va a hacer que usted lo pierda todo. A rebel will make you lose everything. Pero un ungido de Dios But someone that's anointed lo of va a llevar God a los propósitos will take de you Dios. to God's purposes. Dele ese fuerte Give a strong aplauso al Rey de applause. Reyes. Por eso Dios les dice, That's why God tells them, donde ellos vayan, wherever they go, ustedes van. you go. Donde ellos paren, Where they stop, ustedes paran. you stop. Donde ellos entren, Where they enter, ustedes entran. you enter. Siempre siga a un ungido o a una ungida de Dios Always follow Porque someone ellos that's te van a anointed by guiar God, because they will en la guide you dirección correcta de los propósitos de Dios. in the direction correct to Pero si God's usted sigue o purposes. escucha a un rebelde, But if you follow or listen to a como rebel, lo hicieron Adán y Eva, like Adam and les Eve costó did, toda una vida it cost them a whole y les life, costó todo un and ministerio. it cost them a whole ministry. 5 minutos con un rebelde 5 minutes with a rebel te va a costar toda una vida. will cost you a whole life. Siga a personas ungidas. Follow people that are Siga anointed. hombres y mujeres de reino Follow men and women of que son kingdom sometidos a los propósitos de Dios. that are submissive to God's purposes. Entonces Dios les dice So God tells que them el pueblo tiene que ir detrás the
people should go behind del arca del pacto, of the Ark of the que es Covenant, significativo de la unción de Jesús, which represents the anointing of y aquellos Jesus, que la llevan. and those that carry it. Siga a aquellos Follow que those llevan y tienen la unción del that Dios carry and Todopoderoso, have the anointing of the Almighty pero God, nunca siga a un rebelde. but never follow a rebel. Jamás lo haga, Never do it, porque le va a costar toda su vida. because it will cost you all your life. Entonces Dios les da esas instrucciones So God gives them those y instructions les dice algo poderoso. and says something Déjeme powerful. decirle algo. Let me tell you ¿Quién tiene una something. Biblia por allí? Who has Un cristiano, who has a un Bible? A cristiano que Christian. tenga una Biblia. A Christian with ¿Hay a un Bible. cristiano aquí con una Is there Biblia? ¿Hay anybody un- with a Bible? ¿No hay un cristiano con una Not Biblia? even ¿No hay? one? ¿No hay? ¿No hay uno? No, no. Ahí hay uno. Ok, Okay, there's tres, one in the tres. back. Tenemos Okay, tres we have cristianos. three. We have three Christians. Escucha lo que le voy a decir. Okay, listen to what I'm going Yo to sé que say. muchos la tienen en su teléfono I know many of you have it on your phone, y usan la excusa para ir a WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat. and they use it as an excuse to Cuando go to están en la Facebook, iglesia, WhatsApp, and ah. Snapchat when they're at church. Es que tengo la Biblia en el Oh, teléfono. my Bible is on my phone. Sí, pero no está en WhatsApp. Yeah, but it's not on WhatsApp. No está en Facebook, ni It's not Twitter, on ni Facebook. It's Snapchat. not on Twitter or on Snapchat. Pero escucha lo que Okay, voy a decir. okay. Listen what I'm going to Hay say. muchas personas There are a lot of people que subrayan that highlight las promesas de Dios. God's promises. ¿Qué hace usted con las promesas What de do Dios? you do with God's ¿Qué hace promises? usted cuando usted lee una promesa de What do you Dios? do when you read God's promise? Muchos cogemos el marcador Many of us take the y marker la subrayamos and we highlight it en amarillo. yellow. Y si son supremamente And if importantes, they're very, very important, entonces en pink, en rojo. then we do it in pink or red. Colores que vayan a sobresaltar Colors that are going to para que stand cuando out. usted la lea, So that when you aquí, read aquí it, está. you can say, oh, La it's right promesa de here. Dios. God's promise. ¿Usted qué hace con ella? What do you do with it? Usted la subraya. You highlight it. Usted subraya las promesas de Dios. You underline God's ¿Hay algo promises. malo en eso, Is there pastor? anything wrong with that? No, no hay nada No, malo. there's nothing wrong with that. Pero hay otros But there are others que se meten that en submerge las promesas de Dios. in God's promises. Escúchelo bien. Listen up. No basta simplemente con It subrayarlas. is not enough with underlining Es them. necesario meterse It is necessary to submerge en las promesas de Dios. yourself in God's ¿Qué les promises. estoy diciendo? What am I trying to tell Dios le you? dice al pueblo God tells the people que los levitas van a llegar hasta la orilla del río. that the Levites will go to the shore Y cuando of the la river. planta de los pies And when the bottom of their feet toque el agua, touch the water, entonces el río se va a abrir then the river will open up y el fluir se va a detener. and the flow will stop. ¿Qué significa esto? What does that mean? Obediencia Obedience y fe. and faith. Obediencia. Obedience Y fe. and faith. La fe viene primero Faith comes y first la obediencia viene and segundo. obedience comes Porque usted after. sin fe no va a obedecer a Because Dios. without faith you will not obey God. Pero si usted tiene fe, But if you have faith, usted va a obedecer a you Dios. will obey God. No importa lo que Él le diga, It doesn't matter what they no tell importa you, lo que Él le está pidiendo. what he might ask. Usted sabe que usted sabe You know que that you usted know sabe that que you usted know sabe that you know que todo va a estar bien. that everything will be Porque si alright. Dios lo dijo, Because if God said it, todo se va a cumplir. everything will fulfill. Obediencia y fe. Obedience Entonces and ellos faith. van hasta la orilla del So río. they reached the shore, Y cuando la planta del pie and once the bottom of the foot tocó el agua, touched the water, dice que el río se detuvo. it says that the river stopped. Se detuvo. It stopped. Ahora el río se detuvo 6 millas Now the river stopped 6 miles arriba. up. 6 millas arriba. 6 miles Esto up. fue algo diferente. This was something different. No fue como el milagro del Mar Rojo. It wasn't like the miracle Porque of the en el Red milagro Sea. del Mar Rojo Because in the miracle of the Red dice Sea, que las aguas se partieron de it un lado says that the waters went y to las one aguas se side partieron hacia el otro lado. and to the other side. Se detuvieron. It stopped. Agua sobre agua. Water over Yo water. no sé usted cómo pone agua sobre I agua. don't know how you put water over Yo sé water. poner ladrillo sobre I know ladrillo, how to put stone over stone. Biblia sobre Biblia, Bible over Bible. pero yo no sé poner agua sobre But agua. I don't know how to put water over Pero water. Dios sí lo sabe hacer, But God knows how to porque do it. Dios es el Dios de lo imposible Because God is the God of y the lo dejó impossible. para que la gente lo viera. And He left it so people could Entonces see. el agua se puso a un lado So the water was on one y el side. agua se detuvo al otro lado And the water stopped y on el the other pueblo de side. Dios pasó And the people of God y podían passed. mirar el agua a la izquierda y podían mirar el agua a
a la derecha. and they cross and they can see the water to the left Me and to the imagino que right. podían ver los peces, I think they can see the fish, pero los peces no se salían but the fish were not porque coming estaban out detenidos because they were stopped por la palabra de Dios. by the word of God. Todo se detiene Everything stops. y aún lo sobrenatural And even the se supernatural vuelve natural becomes natural. para que los hijos de Dios So the children of God puedan pasar por el medio, can cross por el medio de lo imposible. through the middle of the impossible. Pero en este milagro no fue así. But in this miracle, it was Este like milagro, this. el agua se detuvo 6 millas arriba. In this miracle, the water stopped 6 miles Quiere up, decir que ellos no vieron el milagro, which means they did not see the miracle, pero sí sintieron el milagro but they felt the miracle y tuvieron beneficio del milagro. and had benefits from the Hay miracle. milagros There are que van a miracles suceder that will happen que tú nunca los vas a ver, and you will never see them, que pasaron en otro tiempo, that happen in a different en otro time, lugar, in a different place, pero que te van a bendecir. but that will bless No you. importa si usted los ve, It doesn't matter if you see them. no importa si usted supo cuándo, It doesn't matter if you knew when lo it que happened. importa fue que Dios lo bendijo. What matters is that God blessed Y you, Dios te va a and bendecir, He will bless aunque you, muchos de ustedes no lo van a ver, even if many of you won't see pero it. van a sentir los efectos del milagro But you will see the effects of the y van a miracle, sentir los beneficios and you will see del the milagro. benefits of the miracle. Dele ese fuerte Give a aplauso strong al Rey de applause Reyes. to the King of Kings. ¿Por qué les decía que muchos subrayamos las promesas? Why was I saying that a lot of us underline our promises? Porque vemos una promesa y la subrayamos. Because we see a promise and El we Señor dijo underline que it. nos iba a bendecir. God said that Amén. He will bless us. Amen. Yo les he dicho que el agua es significativo I've o told you simbolismo de la palabra de that the Dios. water symbolizes the word of God. Dios que les dice What does God tell you? que pasen por el medio del agua. God tells them to cross through the Esto quiere water. decir This means que no solamente usted se queda con la promesa, that not only you stay with the promise, sino que usted se mete but you a la promesa. submerge into the Ningún promise. milagro va a suceder No miracle will happen a no ser que usted se meta en el unless milagro. you submerge into Cuando the yo oro miracle. por alguien por sanidad, When I pray for yo le healing, digo, haz lo que antes no I podías tell them, hacer. do what you couldn't do En una before. ocasión oré por alguien por gafas, In one vista. occasion, I prayed over sight. Le dije, quítate las gafas, I told them, take off your glasses, mira allá look over there, y léelo. and read it. La muchacha se quitó las gafas The young lady took off her y glasses, empezó and she started y leyó. to read. En otras palabras, tú tienes que meterte In other words, you have to submerge yourself en las promesas de Dios. in God's No es promises. suficientemente con escribirlas. It is not enough by writing No them. es suficiente con subrayarlas. It is not enough to Es underline them. necesario que usted las entienda It's necessary for you to y es understand importante them, que usted se meta. and it's important for you Señor, to si submerge tú lo has yourself. dicho, Lord, if you have said Señor, it, yo lo voy a hacer. Lord, I will do Y it. tú te metes en las promesas de Dios. And you submerge into the Y en el promises of momento en que God. ellos se metieron, And in the moment that they submerged entonces el themselves, milagro sucedió. then the miracle happened. Obediencia Obedience, Fe. faith, y obediencia. and obedience. La obediencia viene Obedience comes a través de la fe. through faith. Si no hay fe, If there's no faith, no hay obediencia. there's no obedience. Dele ese fuerte Give a aplauso al strong Rey de applause to the Reyes. King of Kings. ¿Qué va a hacer usted ahora en adelante? What are you going to do from now Usted no on? solamente va a subrayar las promesas de Not Dios, only will you underline sino God's que usted se promises, va a meter en las but you promesas will de Dios. submerge into God's Y usted va a promises. empezar a ver cosas And you will maravillosas. start to see wonderful things. Usted le empieza a creer a Dios You start to believe God que Dios va a abrir esa oportunidad para la that He's universidad, going to open that que opportunity Dios for va a abrir esa college, oportunidad para el negocio, that opportunity for business, que Dios te va a dar hijos, that God will give you que Dios children, va a expandir tu that ministerio, God will extend your que Dios ministry, te va a dar bendiciones that God sobre will bendiciones, give you blessings on que blessings, Él va a hacer que tus finanzas se multipliquen, that your finances will multiply, que lo que antes no se daba, That ahora se da, whatever wasn't happening que will lo que happen antes now, era imposible, ahora es posible. that whatever was impossible will Porque be no possible solamente now, tú estás leyendo las promesas, because not only are you reading the no solamente tú promises, estás subrayando las not promesas, only are you underlining sino the que ahora tú estás promises, metiéndote but en las you're promesas. submerging into the promises. ¿Qué vas a hacer? What are you going to Te do? vas a empezar a meter You en will las promesas start de to Dios. submerge into God's promises. Cuando ellos lo hacen, When they do it, entonces el milagro sucede. then the miracle Y happens. Dios les dice algo
que parece loco. And God tells them something that seems Le dice crazy que haga 2 memoriales. and tells them to do 2 El memorials. uno es en Gilgal One is in Gilgal y el otro es en el medio del Jordán. and the other one is in the middle of the El Jordan. de Gilgal yo lo puedo entender I can understand the one in porque la Gilgal gente lo va a ver. because people will see it. Niños, niñas, jóvenes, adultos Kids, adults, van a ver y van a preguntar, they will see and they'll ¿y ask, esto qué significa? what does this mean? ¿Y estas piedras qué son? What are these stones? Y la gente le dirá, And people will esto say, es un memorial de lo que Dios hizo. this is a memorial of what Y God así se will, llevará de generación en generación. and it will go from generation to ¿Tiene sentido? generation. It makes sense. Pero el memorial que está dentro del Jordán, But the memorial that's inside the Jordan, nadie lo va a ver. no one will see it. ¿Cuál es el punto de hacer algo What is the point of doing que something nadie va a ver? that no one will see? No tiene sentido. It makes no sense. Es una pérdida de tiempo, It's a waste of time. es una pérdida de fe It's a waste of faith. y no tiene ningún sentido de hacer algo. And it makes no sense of Pero doing Dios le something. dice But God tells que them haga ese memorial to do that y memorial le dice que sea de 12 and piedras. tells him to be of 12 ¿Por qué no de stones. 7? Why not 7? 7 es el número perfecto. 7 is the perfect number. 8, 8, nuevos comienzos. new beginnings. 5, gracia. 5, grace. No, les dice que tiene que ser de 12 piedras. No, he tells them it has Ahora, to be no 12 eran cualquier stones. piedritas, No, and it wasn't just porque any para que small usted la stone. tenga que cargar en su hombro, Because for you to carry it on your quiere decir shoulder, que era pesada. it means that it was heavy. Quiere decir que tenía que hacer su trabajo. It means that he had to do a Pero lot of las work. dos eran tomadas, los 2 memoriales, But the 2 memorials de las piedras que estaban dentro del río Jordán. were made from the stones inside the Yo la Jordan semana River. pasada les hablaba de 5 piedras Last week I spoke about 5 stones que un día David tomó. that David took once. Obviamente no eran tan grandes, Obviously they were not that big, pero tomó 5 de but ellas. he took 5 of them. Eso es cuando usted toma promesas de la palabra de Dios. That's when you take promises from God's word Y usted dice, esta promesa and you say me that va a ayudar con ese problema. that promise will help you with Esta that promesa problem. va a derribar esta That situación. promise will knock Y down usted this tiene esas situation. promesas en sus manos. You have those promises ¿De in dónde your usted las hands. sacó? Where did you take them from? ¿Del internet? From the internet? No. Usted No. las sacó de la palabra de Dios. You took them from God's Y usted word se apoderó de ellas. and you took ownership of it. Habían muchas piedras There were a lot of stones que los israelitas pudieron haber tomado. that the Israelites could have taken. Pero Dios les dijo, no, But God said no. tienen que ser del Jordán. They have to be from the Jordan. Y ustedes van a entender el por qué. And you will understand La why. cuestión no es tratar de entender, It's not about trying to understand. es de simplemente obedecer. It's about Nosotros obeying. queremos entenderlo todo, We want to understand pero everything. Señor, ¿por qué? But God, ¿Y why? por qué? And No, why? no se preocupe por qué, Don't worry about the why. simplemente obedezca. Just obey. Un hombre y una mujer de reino A man and a woman of nunca kingdom pregunta por qué, never ask why. simplemente obedece. They just obey. Jesús oró de esta forma. Jesus prayed in that way. Los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar. The disciples said, Lord, teach us Dos how to pray. ocasiones. 2 occasions. Jesús le dijo, listo, Jesus said, okay, muchachos, siéntense, guys, sit down, saquen su iPhone take out your y iPhone tomen notas. and take notes. Y ellos sacaron su iPhone And they 11, took out 11, their iPhones 11. todos tienen el 11, ¿no? Everybody has the iPhone Amén. 11, right? Amen. Amén, amén. Amen, Y lo amen. sacaron. Y si And no they lo tiene, took it out. declárelo por fe. If you don't have it, declare it by faith. Y si no, endeúdese, And if cómprelo, you endeúdese, no se and if you preocupe. don't have it, get in debt and just buy it. Endeúdese más. Be more in No se debt. preocupe, sigan, Don't worry sigan. about it. Deuda sobre deuda Debt sobre deuda. No over se preocupe. debt. Sigan, Don't worry sigan. about it. Just do it. Y sacaron su iPhone And they took out their iPhones y sacaron su Biblia electrónica. and they took out their electronic Bible. Maestro, Teacher, les dijo, Master, orad de esta forma. Y ellos, pray in this way. He usted sabe said que to los them. muchachos, You know, yo he visto muchachos que ni siquiera tienen que mirar al I've seen teléfono. young people that don't even have to. Cogen el They teléfono, don't even have to look at their te phone. están hablando. They're talking to you and they're texting. Increíble. Incredible. Cuando yo voy a mandar un mensaje, When I'm gonna send a text message, mi hija se ríe. my daughter laughs at Dice, me. Daddy, She says, tú no "Daddy, sabes textear. you don't know how to text." Pero ellos, But they're like this. entonces los discípulos,
So the disciples are like this. Son unas abejitas. Ay, They're like bees. ustedes van a orar de esta manera. You're going to pray this way. Padre eterno, Father que estás in heaven, en los cielos, hágase tu voluntad, let your will be done así en la tierra as it is done on earth, como en el cielo. as it is done in heaven. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? How is God's will done in heaven? Dios dice algo God says something, y todos los ángeles dicen amén. and all the angels say ¿Por qué? amen. Porque es reino. Why? Because it's Allá kingdom. nadie pregunta, Nobody asks allá anything nadie up cuestiona. there. Nobody questions anything. Simplemente obedecen. They just obey. Nosotros no entendemos ese We don't término understand that de lo que es terminology reino, of what kingdom porque nosotros is, vivimos en una democracia. because we live in a Y democracy. en una democracia usted dice, opina. And in a democracy, you Si say usted no le you, gusta el you have alcalde, opinions. If you don't like the mayor, el gobernador, the governor, usted simplemente vota en contra o a favor. you just vote against or for Y them. su palabra y su voto tiene And poder. your word and your vote Y has la gente power. sale And people go y hacen out paros and they do protests. y hacen paros And they protest. y destruyen. And they destroy. Ustedes saben cómo es. You know how it goes. Porque es una democracia. Because it's a democracy. Pero el reino de Dios no But es the una kingdom democracia. of God is not Es a una democracy. teocracia. It's a theocracy. Quiere decir que el rey de reyes Meaning that the King of y Kings Señor de señores and the Lord of Lords es el que manda. is the one that, Y lo que él dice and whatever es he amén. says, it's amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Por eso Jesús oró, That's why Jesus Padre, que prayed, se haga tu voluntad Father, let your will be done aquí en la tierra, here on earth así as como allá en el it cielo. is done in heaven. El reino de Dios. The kingdom of God. Entonces, el reino de Dios es The importante kingdom of God is very important. entenderlo. Entonces, Understanding por it. eso eran 12 piedras. So that's why it was 12 Porque el stones. memorial que usted debe de hacer Because the memorial that you siempre should tiene do que estar basado en el reino de should Dios. always be based on the kingdom of En el God. reino de Dios. On the kingdom of God. Porque es el reino de Dios Because it is the kingdom of el que nos God, enseña the one that teaches cómo us las cosas de Dios funcionan. how the things of God function. Cómo las cosas de Dios funcionan. How God, La how política en este país the politics in this no place, funciona in this igual que la country, política en nuestros países. doesn't work the same as the politics Hay in our mucha countries. diferencia. There's a big difference. Puede ser una democracia It can be a y democracy, lo es, and it is, pero hay mucha diferencia. but there's a lot of Entonces, difference. cuando usted va a otro país, So when you go to another usted country, tiene que acostumbrarse a sus leyes, you have to get used to their laws, a la política to their y politics, la manera en que ese país se gobierna. and the way that that country is No governed. espere que cuando usted salga a los Estados Unidos, Don't expect that when you leave the United la States, Constitución va con usted. the Constitution leaves with you. Cuando usted sale de aquí, When you leave this la place, Constitución se queda the aquí Constitution stays y here, usted está dirigido por otra Constitución and then you're y por being, otras leyes. you're under another Entonces constitution and Dios les laws. está mandando un mensaje, So God is sending them a message, no solamente de fe, not only by y faith obediencia, and obedience, sino de reino but y de also poder. by kingdom and power. Y les dice, son 12. And He tells them it's 12. Uno se va a ver, One goes and sees. pero el otro nadie lo va a ver. One will be seen, the other ¿Para one qué won't Dios be hace seen. cosas locas? God does crazy things. ¿Por qué Dios te manda a hacer cosas que no tienen sentido? Why does God tell you to do things that don't make sense? Yo he aprendido a simplemente obedecer. I have learned to just obey. Señor, lo que tú me digas, Lord, whatever you tell me, aunque me duela, even if it hurts, aunque no lo entienda even if I don't y understand aunque it, me pueda costar, and even if it will yo cost me, simplemente obedezco. I'll just simply obey. Porque si yo no lo hago, Because if I don't do it, yo sé que va a ser muy doloroso I know it will be very painful para mí, mi casa y mi for familia. me, for my home and my family. Lo mejor que uno puede hacer The best thing one can es do simplemente aprender a obedecer. is learn to obey. Usted no quiere tener problemas en su trabajo, You don't want to have issues at work. obedezca. Obey. Lo que usted le dice Whatever they Usted tell lo you, hace. you do. y su jefe va a estar, vea, usted se lo puso en And el your bolsillo. boss would be happy. You put him Jefe in lo your va a pocket. querer y le va a dar aumento. He will love you and he will give Dele you a ese raise. fuerte Give the aplauso al strong Rey de Reyes. applause to the King of Kings. Entonces Dios nos está enseñando a aprender todas estas cosas. So God is teaching us how to do all these things. Necesitamos entenderlas. We need to understand them. Les decía que los sacerdotes somos nosotros los cristianos. I was telling you that the priests is us, the Nosotros somos Christians. esos sacerdotes We are those priests que nosotros llevamos
la unción de Dios. that we carry God's anointing. Dentro de usted Within you está el Espíritu Santo. is the Holy Donde Spirit. quiera que usted vaya, Wherever you go, donde quiera que usted esté, wherever you el are, Espíritu de Dios va a estar con usted. the Holy Spirit will be Ahora, with que se you. manifieste o no se manifieste, Now, if it manifests or not, eso va a depender de usted. that depends in you. No depende de Dios. That doesn't depend on God. Depende de cómo usted va a dejar que Dios obre a través de su vida. It depends on how you will let God work through Primera your de life. Pedro dijo, Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente. 1 Peter 2:9 says, Escúchelo bien. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Vosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. But you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Entonces Dios le dice, lleven el arca, So God tells them, carry the ark, representación de la unción de Jesús. representing Jesus' Le dice anointing. al pueblo, sigan a los ungidos de Dios. He tells them, follow the anointed. Sigan a los que tienen la unción del Espíritu Santo. Follow the ones that are anointed by the Holy Spirit. Porque hay veces no sabemos qué hacer. Why don't we know what to do sometimes? Porque hay veces lo hago o no lo hago. Sometimes we're like, should I do it or Me not? meto o no me Should I meto. go in or not? Lo digo o no lo Should digo. I say it or Y not? mantenemos incertidumbres. And we're uncertain. Y hay veces perdemos las oportunidades And we miss out on opportunities porque no las vemos. because we don't see Sea them. de trabajo, de Maybe escuela, work, maybe school, familiares, relatives, financieras, financial, toda clase de oportunidades. any type of opportunity. Las perdemos We miss out on porque them estamos indecisos because we're y indecisive. estamos más pensando si sí o si no. And we're thinking more about yes or Y no. vino otro y se la And llevó. somebody else came and took Porque it. otro sí le creyó a Dios. Because somebody else believed Porque vino God. otro y dijo, Señor, yo creo en ti. Because somebody else came and Y said, si Lord, I este no believe la in toma, you. yo la tomo. And if he doesn't take Y si it, este I no take se la it. lleva, yo me la And llevo. if he doesn't Y si este take no la it, I cree, take yo it. la creo. And if he doesn't Y believe si it, este I no la believe hace, it. yo la And hago. if he doesn't do it, I'll do it. Dios quiere y busca hombres y mujeres atrevidas. God wants and looks Hombres y for mujeres que se atreven women a creerle a Dios. and men that are dare to believe Que no God, están analizando la situación. that are not analyzing the Que situation, no están pensando uno u otra cosa. that are not thinking about one thing Sino or que the other, simplemente deciden creerle a but they Dios. just simply decide to believe God. Señor, yo me meto en tus promesas. God, I submerge myself in your Señor, ese promises. es un río grande. Lord, that's a big river. Yo no sé cómo tú lo vas a I don't hacer, know how you'll do pero it, yo sé que tú lo vas a hacer. but I know that you Y yo will. sé que tú lo dijiste. And I know you said Yo it. sé que se va a cumplir. I know it will be Yo me voy fulfilled. a meter. I'll go Y in. usted empieza a caminar. And you start to Y en el walk. momento en que usted empieza a And in the actuar, moment you start to act, Dios empieza a obrar. God starts to work. Usted no se puede quedar You cannot stay dormido en la cama. sleeping on En your una bed. ocasión Dios llama In a one Samuel. occasion, God calls El Samuel. joven Samuel dormía en el templo. Young Samuel used to sleep in the temple. O sea, no solamente trabajaba en el día en el templo, Not only did he work during the day pero on él the temple, dormía en el but templo. he slept in the temple. Y una noche le escucha una voz And one night he hears a voice que le dice, Samuel, that says, Samuel. tipo se levanta, He wakes up. mira, He looks. no ve a He nadie doesn't see y se anything. va para donde el sumo And he sacerdote goes to the highest priest y le dice, ¿me llamaste? and tells him, did you call me? No, yo no te llamé. No, I haven't Vuélvase a called you. dormir. Go Tipo back va a to dormir sleep. la tercera, la cuarta. He goes back to sleep. A la Fourth quinta time, vez, and el fifth time, sacerdote Elí entiende. Es Eli Dios el que lo está llamando. understands that it is God who's calling Samuel. El llamado no viene de ningún hombre. The calling doesn't come from a El man. llamado siempre viene de Dios. The calling always comes from Siempre God. viene It de always Dios. comes from God. Ay, fue el pastor el que me llamó. It was the No, pastor who called pastor no me. la ha llamado a No, usted. the pastor hasn't called you. No, fue el fulano sutano. Oh, it was this person. Déjeme darle buenas noticias. Let me give you good El news. llamado que usted tiene The calling that you y el have respaldo que usted va a recibir and the backup viene that you completa have y totalmente de parte de will Dios. completely come from La gente God. cree que es el hombre. People think that it's man. Samuel pensaba que era el sumo sacerdote. Samuel thought that it was the El highest sumo priest. sacerdote me llamó. Oh, the priest called me. No lo llamó. No, he didn't El call que lo him. había llamado era Dios. The one that had called him was God. Tu llamado viene de parte Your de calling Dios. comes from God. ¿Por qué no lo escuchas? Why don't you hear it? Pero lo que yo quiero que usted entienda es lo siguiente. But what I want you to listen to Samuel no se quedó en la cama. is Samuel did not stay in bed. Ay, qué sueño tan bonito.
Oh, it's Anoche soñé que puse un negocio what a beautiful dream. Last night I dreamed that y I ese made a negocio business, crecía and that business y grew crecía. and grew, Y la cuenta del banco and my bank crecía account y grew crecía. and grew, Y eran billetes sobre billetes, and sobre más billetes. it was stacks on stacks, Y eran de a 100. and they were O sea, no de 100, a peso, de a 100. and it was $100 bills. Usted puede tener el mejor sueño de su vida, You can have the best dream of your life, pero si usted se queda en la cama, but if you stay in bed, ese sueño nunca se va a hacer realidad. that dream will never come true. Usted se tiene que levantar. You have to get up. Señor, me dio una palabra. The Lord gave me a El Señor word. me dio una profecía. The Lord gave me a El Señor me prophecy. habló a través de sueños y The visiones. Lord spoke to me through dreams Ahora and yo me visions. levanto Now I get y yo up me meto en ese and I sueño y en submerge esa visión de into Dios. that dream, into that Porque vision no of me voy God. a quedar en la cama, Because I won't stay in no me bed. voy a quedar dormido, I won't be porque sleeping. Dios está buscando hombres y mujeres que son atrevidos Because y atrevidas en las cosas de God is Dios. seeking women ¿Será and que hay men that alguien are aquí? daring in God's ¿Hay things. alguien Is aquí? there anybody here? Hay alguien allá Is afuera, anybody over there alguien outside que es atrevido o Anybody atrevida ya, that is que daring, se atreve a creer that dares to que believe? esta es la palabra que tú estabas esperando, This is the word that you are que es waiting for. confirmación para que tú te muevas y le creas a That is Dios, for confirmation for que you hoy to Dios move te and está believe diciendo, God. hazlo. That He tells you today to El do sueño it. que yo te di The dream I gave you viene de parte de mí. comes from me. Amén. Amen. Y tú lo crees, And you believe it, pero es que es demasiado grande, but it's too big. es It's imposible. impossible. Exactamente. Exactly. Ese es el punto. That's the whole point. Porque si es imposible es de Dios, Because if it's impossible, it's from si es God. posible If it's possible, es suyo, it's yours. porque usted lo empieza a calcular. Because you start to calculate Bueno, it. déjame ver. Well, let me see. Me gano $500 a la I semana. earn $500 a week. Hay veces doy diezmo, no, perdón, no, otra iglesia, Sometimes no, I estamos do hablando de otras tithes. iglesias. No, I'm just kidding. That's Aquí another todo el church. mundo da el diezmo. We all Todo, give todo, todo. Yo tithes sé, here. todos. We all do. Amén. Amen, amen. Y el que no, no, mejor no. And the one that doesn't, no, I'm not gonna say anything. Qué pena. I'm sorry. Y gasto en la tarjeta del tren. And I Y spent la comida. food, El teléfono. MetroCard, phone bill, El iPhone 11, o sea, es importante. iPhone 11, very iPhone important. 11. Y así. And Y empezó. that way we No me start. queda. Oh, I have nothing Entonces left. no lo puedo lograr. I can't make it. Pero cuando usted tiene fe, But when you have faith, usted sabe que no es por you fe, know that it's not by faith, sino que es Dios el que lo va a hacer. but it is God who will do Y es it. Dios el que te va a abrir las puertas. And it's God who will open Y the es Dios el doors. que te va a proveer las finanzas. And it's God that will provide you with Y finances. es Dios el que te va a proveer las And it's God oportunidades. that will provide with Y es opportunities. Dios el que va a hacer todo And it's God that will do para que cuando everything todo se haga, so that when everything is done, Él se lleve la gloria. He'll take the glory. Y todo el mundo diga, wow, And fue el Señor. everybody will say, wow, it was the Lord. Definitivamente, For sure. definitivamente, Definitely. Él no lo podía hacer. He Es couldn't do imposible. it. It's impossible. Dios tuvo que estar allí. It was God No who hay was otra there. forma, no hay otra There manera. is no other way. No hay otra manera en que se pueda hacer. There's no other way to be done. Esos dos acontecimientos. Those two occasions. El primero cuando ellos pasaron el Mar Rojo. The first when they crossed the Red Sea. Segundo cuando pasaron el Jordán. The second when they crossed the Fueron Jordan dos River. acontecimientos It was two events que marcaron la historia. that marked history. Hay momentos espirituales en tu vida There are moments, spiritual moments in your life que cuando tú los cruzas, that when you cross them, que cuando tú llegas allí, when you arrive van a there, marcar tu vida. they'll mark your life. El primero, ellos salieron The first one they left, de lo que era de ser esclavos, they got out of what being a Tuvieron slave was. libertad. They had freedom. pero después entraron a la tierra But prometida. after they got into the En promised otras land, palabras, Dios quitó el obstáculo in other words, God took away the que no los obstacle dejaba llegar donde ellos necesitaban that llegar. wasn't allowing them to arrive Dios where va a they needed to quitar go. todo obstáculo. God will remove any Dios va a obstacle. quitar toda He excusa. will remove any Dios va a excuse, quitar todo problema, any problem, todo miedo, any toda fear, incertidumbre, any uncertainty, todo lo que te estaba impidiendo everything que that tú was lograras stopping you from su propósito. accomplishing His purpose. Dios lo va a quitar He will remove para que it tú puedas entrar so that you can enter en las promesas de Dios into His y promises para que Él sea glorificado. and for Him to be Cuando la glorified. gente te ve a ti, When people see you, va a decir, wow, verdaderamente they'll say el truly Dios de Él
His el Dios God, de ella her es el God, verdadero Dios. is the true God. Porque conocerán a Dios Todopoderoso Because they'll see the Almighty God a través de lo que Él ha hecho en ti y a través de ti. through whatever He's done ¿Puedes in you creer and eso through en esta you. mañana? Can you ask for that this ¿Puedes morning? darle ese fuerte Can aplauso? you give the strong applause to the King of Kings? Eso marcaba algo nuevo en la historia de ellos. That marks something new in their history. Tú estás acostumbrado You're a used vivir de to cierta manera. living in a certain way. Recibes tu chequecito, You receive your check, recibes tu trabajito you receive your job, y estás acostumbrado a recibir eso. and you're used to receiving that. Y haces lo que tengas que hacer And you do whatever you have para to sobrevivir. survive. El pueblo de Dios God's people, durante 40 años for 40 years, recibieron el maná. received the manna. Todos los días Every day, llovía maná del cielo. manna would rain from Quiere decir the pan sky, del cielo. meaning bread from Era como heaven. hoy en día cornflakes. It was like cornflakes, Y era delicioso. and it was Y ellos lo delicious. recogían. And they would pick it up. El sexto día Dios les daba doble On porción. the sixth day, they'll get a double portion. ¿No sería más fácil que Dios mande maná para toda la semana? Wouldn't it be easier if God just sent more for the whole week? Y así la gente no tiene que salir todos los días. And people wouldn't have to Y a carry recoger con every un day canastico. and pick it up in a basket. Es más eficiente, It's more efficient, menos trabajo, less work, menos esfuerzo less effort, y se rinde más. and it lasts Señor, longer. mándalo para toda la Lord, semana. send it for the whole week. No, ¿sabe por qué? No, you know why? Porque si Dios le hubiera mandado para toda la semana, Because if He would have sent it for the no rest of hubieran the week, buscado ni agradecido a Dios. they wouldn't have seeked and thanked A Dios hay God. que buscarlo todos los días. You need to seek Por God eso en la every oración de day. Jesús, danos cada día That's el why pan de hoy. In the prayer, you ask No God, give us the bread solamente of de pan vivirá el every hombre, day. Not only sino de toda palabra que sale de la boca de Not Dios. only does man live from bread, but any word that Todos comes out los of the mouth días. of God every day. Tú necesitas buscar de You Dios need to seek God, todos los días el every maná day. de Dios. God's manna. Algunos en otras iglesias, Some in other churches solamente vienen el domingo. just come on Sundays. Durante la semana During the week, no van a los grupos de they conexión. don't go to Otras connection iglesias, no groups. solo otras Other iglesias. churches. I'm talking about other Otros churches. vienen un domingo sí, un domingo no. Some come every other Otras Sunday. iglesias, no estoy hablando de eso. That's Otras another iglesias. church, not here. Yo tengo que buscar todos I los have to días. seek God every day. ¿Usted come todos los días? Do you eat every day? Algunos comen hasta 4 veces Some al of día, you eat 5 like veces al día. 4 times Eso a sí, day. no pierden el golpe. And they don't Y si la mujer no les hace el sancochito, se enojan. And if they don't get their food done, they get mad at Y se their la tienen que wives. tener calientica. And they has to be warm. Y que cuando el tipo llegue, And that when the husband el arrives, gordiflón, llegue the al... fatty, Perdón, I'm sorry. el hombre de la casa. The perdón, man of the el house, hombre de la the man casa, of the el hombre de la house. casa, el hombre de la casa. El sacerdote. The priest. I'm talking about the priest. Esté la comida servidita ahí. For the food to be served. Y ellos ayudan también. And they also help. Mija, ¿qué se te ofrece? How can I help ¿En qué te you? puedo ayudar a cocinar? mija? What can I help you Así son cook? los hombres de esta iglesia. That's how men of this Ellos church ayudan. are. They help. Ellos lavan, ellos They wash, cocinan, they cook. ellos aspiran. They Ellos vacuum. hacen todo. Otras iglesias no, pero esta Other churches diferente, don't do that, but this completamente church diferente. is different. Amén. Amen. Y si su esposo no hace eso, tenga fe que un día lo va a hacer. And if your husband doesn't do this, have faith that he Ore will y do it créalo. once. Just believe. Señor, yo declaro sobre sobre mi esposo, Lord, I declare over this que un día él me va a my ayudar. husband Y sí, that un día he lo- will do it one un day. día lo va a hacer. He will do it one day. Todos los días hay que buscar de Every Dios. day you need to seek God. Todos los Every días hay day que buscar de Dios. You need to Todos los seek días. God every day. Si no lo hacemos una vez If we don't do it y no más. once and that's it, Entonces por eso Dios quería que ellos lo hicieran todos los días. that's why God wanted them to seek Him Era every day. un nuevo empezar. It was a new beginning. Ahora ya no iban a vivir de maná. Now they were not going to Ese live only periodo- from manna. Escúchelo bien, Listen up. porque esta es una palabra This is profética a para alguien. prophetic word for No es someone. para todo el mundo. It's Qué not for pena. everyone. I'm sorry. Quisiera que fuera para todo el I mundo. wish it was for Pero everyone. hay alguien aquí, But- unas personas que Dios les va a hablar. There is someone here that God will speak to. Tome la palabra Take the word y métase en ella. and submerge yourself in. Hasta hoy Until, vivías por el maná. until today,
You were living off pero manna. viene una nueva temporada But a new season is coming donde ahora no vas a vivir por el maná, where you won't live off the manna, sino que vas a vivir por fe. but you will live by Ahora faith. ya no es el maná que va a caer del It is cielo. not the manna that will rain Ahora from the vas a vivir sky. de la fe. You will live of La faith. fe es la certeza de lo que se espera The faith, y la convicción de lo que no se ve. the faith is the certainty of what is coming and the conviction of what is not Ya no seen. vas a vivir más por maná. You will not live of manna anymore. Habías estado acostumbrado a ese sueldito, You were used to that a salary, ese trabajito, to that small a esa job, situacioncita, to that small situation, a esos problemitas. to those little problems. Pero ahora Dios dice, But no now más. God says no more. Vas a entrar en una nueva You temporada will enter into a new de season un croce espiritual, of a spiritual crossing. donde ahora vas a empezar a vivir por fe Will you restart to live by faith y no por vista. and not by sight? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. For those that have ears to listen to what the Holy Spirit is saying. Esto no está escrito aquí, mi hermano. This is not No written está. here. Esto me lo acaba de dar el Señor. God just gave it to me. Me está diciendo, dile a mi iglesia He's telling me, tell my church, tell que them entran en una nueva temporada that they're entering a new season donde ya no van a vivir más por maná, where no they won't más, live of manna no anymore. más, se acabó. Not anymore. That finished. Ahora van a entrar a una temporada de fe, Now de they're entering abundancia, a season of abundance and una faith. temporada de abundancia y sobreabundancia. A Se season of abundance acabaron and los tiempos de overabundance. escasez. Scarcity times are Se over. acabaron los tiempos de la miseria. Times of misery are over. Se acabaron. It is over. Ahora entras en una temporada de fe. Now you enter a season of Es faith. completamente It's diferente. completely different. No es física. It's not physical. Y aunque tú no vas a ver el milagro, And even if you won't see the porque fue miracle, hecho 6 millas arriba, because it was made 6 miles los up, efectos tú los vas a you sentir. will feel the effects. Las bendiciones tú las vas a You will recibir. receive the blessings. Nosotros no tenemos que ver We para don't creer. have to see to believe. Por eso Jesús dijo, no te he dicho, That's why Jesus said, no te he dicho haven't I told que you si creyeres that if you believe, verás la gloria de Dios. you'll see God's Es glory? condicional. It's Si tú provisional. quieres ver la gloria de Dios, If you want to see God's tú tienes que glory, creer. you need to Y believe. si tú crees, tú vas a ver la And gloria if de you Dios. believe, you will see the ¿Hay alguien glory. aquí que va a ver la gloria Is de there Dios? anyone here that will see ¿Hay the alguien glory aquí of que dice, God? Señor, yo Is voy a there ver tu anyone gloria? here that will say, I'll Señor, see yo your me voy a glory? meter en tus I will promesas. submerge into your promises. Señor, yo voy a meterme en ellas. I will submerge into No solamente them. las voy a subrayar, Not only will I underline them, sino que ahora las voy a but creer I will believe y las them, voy a meter. and I will submerge Me voy a myself in. sumergir en esas promesas. Submerge myself into those Porque promises. eso es lo que Dios nos manda, eso es lo que Dios quiere. That's what God tells us to do. That's what He Esos wants. dos cruces marcaron la historia de Israel. Those two crossings marked Israel's history. Este cruce espiritual va a marcar la historia de tu vida, This spiritual crossing de will tu mark casa, de your tu familia history y de tu of your generación. home, your family, and your Porque tus generation. hijos y los hijos de los hijos Because de your los hijos de children los hijos de los hijos, And the children of your children día of the children of preguntarán, the children will ask one ¿qué day fue lo que tú hiciste what you did cuando Dios te dio esa when palabra? God gave you that promise. ¿Dónde está ese memorial? Where is that memorial? Para que cuando ellos lo vean, So that when they see it, ellos se acuerden y sepan lo que Dios hizo they'll contigo. be reminded of what God did Que with un you. día, 80 años atrás, That one day, 80 100 years ago, años atrás, 100 years ago, no sé cuántos años, I don't know how many Dios years le dio ago, una palabra a tu mamá, a un familiar tuyo lejano. God gave you, your mom, or a far Y por esa relative palabra, a word, and because of that word, Tú estás bendecido. you are blessed. Hay cosas que sucedieron en mi vida There are things that happen in my life que un día mi abuelita that one day my grandma tomó decisiones make decisions 60, 70 años atrás. 60, 70 70 years años ago. atrás. Tomó decisiones She made decisions que hasta el día de hoy that until today me afectan a mí. are affecting me. Ella tomó una decisión un día She made a decision one y a day, causa de esa decisión, and because of that decision, 70, no sé, 80 años atrás, 70, 70 I años don't atrás, know, 70 years after, yo estoy aquí. I'm here. Por una decisión For one que decision una mujer un of día a hizo. woman
that she did once. Para mí ese es un memorial. That's a memorial for me. Yo lo recuerdo I remember it, y yo se lo enseño a mis hijas. and I teach it to my daughters. Que por esa decisión That because of that decision, ellas están hoy aquí. they're here today. ¿Qué decisión vas a tomar tú What decision will you do para que tus futuras for generaciones your future generations sean afectadas? will be affected? Lo van a hacer They will do o it para bien for good o para mal. or for bad. Todo depende de ti. It all depends on you. Todo depende It all de ti. depends on you. Depende de Dios. Does it depend on God? Dios te quiere bendecir. God wants to bless you. La pregunta es, ¿tú quieres ser The bendecido? question is, do you want to be blessed? Pues claro que yo quiero ser bendecido. Of course I want to be blessed. Hay gente que no. There are quiere people ser that bendecida. don't want to be blessed. Ay, pastor, eso no es verdad. Pastor, that's not Pues true. claro que sí. Of course it is. A Jesús le pasó una vez eso. That happened to Jesus Había un once. tipo que estaba paralítico. There was a man that was paralyzed. Llevaba 40 años paralítico. 4 years lame. Jesús se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Jesus approaches him and said, do you want to be healed? ¿Cómo así que si quiero ser sano? What do you Pues mean if I claro, want to be healed? es Of como que usted course. está esperando el tren E It's like en la you're waiting 74. for the E train on y usted esté 74 parado ahí. and you're standing there. Y venga alguien y le diga, ¿estás esperando el tren? And somebody tells you, are you waiting for the train? No, me voy a meter a la playa. No, I'm going to the Claro. beach. Of course you're waiting. Es obvio It's obvious. que estoy esperando el tren. I'm waiting for the ¿Qué train. clase de pregunta What es type esa? of question is that? Jesús Jesus, está en la piscina de Bethesda, he's in the pool donde había un mover de un ángel, where there was Bethesda. an angel, a donde movement un of an mover angel, del Espíritu Santo de un ángel of a Holy Spirit of an angel, de vez en cuando se movía. was moving Y el primero que sometimes. entrara era sano. And the first to be in Entonces would be habían healed. cientos o si no miles de personas esperando su milagro. There were hundreds of thousands of people waiting for Todo the el miracle. mundo sabía Everyone todo el mundo knew, everyone que knew los que estaban allí that the people that were there estaban esperando ser sanos. were waiting to be ¿Qué healed. clase de pregunta es, ¿quieres ser sano? What type of question is, do you want to be healed? Es boba, It's a dumb parece question. ser. It seems like it. ¿Sabe cuál era el problema? You know what the problem was? El hombre se había acostumbrado The man had gotten used to a su condición, his condition, su problema, his problem, su enfermedad, his sickness, su situación, his situation, su trabajo, his job, su estilo de vida. his lifestyle. Llevaba 40, 45 años. It was 45 years like that. Él estaba acostumbrado. He was used to La it. gente le tenía pesar. People were La gente lo pity of cargaba him. y lo llevaban de un People lado y would para el otro. carry him from one side to the other. Lo podía entrar a los parques de primero. He ¿sabes? would go Si into usted the tiene un parks problema, first. You know, if you usted va have al a parque y problem, usted entra de primero. you go to the park and you go in first. Es así, entonces, donde how él it iba, is. iba de primero. Wherever he was first. Le daban los puestos de honor They'd give him the Lo seats cargaban of y lo honor. llevaban. They would carry him y around. nadie esperaba nada de él. And nobody expected anything ¿Saben? from Cuando him. alguien espera algo de usted hay You más know, presión. when somebody expects something from Cuando you, alguien le espera que usted haga algo when you expect something y que lo from haga someone, bien, eso pone presión sobre usted. that Wow. puts pressure on you. Pero si nadie espera nada de usted, But if nobody expects anything from usted vive you, tranquilo, you live sin presión, calm with no porque pressure nadie está esperando nada de because usted. no one is expecting El hombre anything estaba from you. acostumbrado a ese estilo de The vida. man was used to that lifestyle. Por eso Dios le pregunta, That's why God ¿quieres asked ser him, sano? do you want to be healed? Porque en realidad Dios conocía su corazón. Because God knew his heart. Él se había conformado con su He was situación. confirmed with his situation. Por eso Dios nos pregunta, That's why God asks, ¿quieres ser bendecido? do you want to be blessed? 2 memoriales. 2 memorials. Escúchelo bien. Listen up. Quiero que entienda algo. I want you to Y ya understand con esto something. termino. And 2 then más. with this, I finish 2 more. Tal vez 3. Maybe 3 O 4. or 4 O tal vez 5. or maybe 5. Digamos 8 Maybe 8. nuevos comienzos. New beginnings. Un río, One river. el Jordán. The Jordan. Un río, One el river. Jordán. One Importantísimo. river. Very, Es el very río important. más importante en Palestina. It's the most important Río más river in importante. Palestine. Un solo río One river que llevaba a 2 vertientes. that took 2 Una flows. llegaba al mar de Galilea One went to the Sea of Galilee y el otro al mar muerto. and the other one to the Dead Sea.
el mar de Galilea the Sea of Galilee, y el mar muerto. and the Dead Sea. Un solo río. One river, Quiere decir meaning que Dios da una palabra, God gives a word, una vertiente. Y puede llegar al mar de Galilea and it can arrive to the Sea of Galilee o al mar muerto. or to the Dead Sea, Al mar de Galilea the Galilee o el mar of muerto. Sea. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? El mar de Galilea, The Sea era of donde Galilee Jesús estaba. was where Jesus was, donde ellos pescaban, where they would fish, donde había vida. where there was life. El mar muerto, The Dead Sea, eso significa mar muerto. that means Dead Ahí no Sea. hay vida. There's no life. Una misma vertiente One same flow que va hacia dos lados. that goes two sides, El mar de Galilea the Sea of y Galilee el mar muerto. and the Dead Sea. ¿En cuál estamos nosotros? Where are we? Una palabra One word viene de Dios comes from God y quiere fluir. and wants to flow. ¿Dónde va a terminar? Where will it end? ¿En el mar de Galilea In the Sea of o el Galilee mar muerto? or the Dead Sea? Uno de los dos. Pero One es la misma palabra. One of the Quiere one of decir the que en others uno va a comes from the producir same vida. word. It means that one will produce life Y en el otro absolutamente nada. and the other one absolutely anything. Hay gente que viene a la iglesia There are people that come to y church salen tal y cual como llegaron. and they leave just the way they entered. No hubo ningún cambio. There was no change, Igualitos. just the same. Antes salen peor. Now they even leave No han worse. llegado al carro y ya están peleando. They're not even close Tan to the bravos. car and they're all Este tipo fighting se already. demoró otra vez. Oh my God, No the pastor con took hambre. long and I'm hungry. Tipo hable y hable, que Oh, otra y oh otra y my hable. God, he keeps talking and talking. Y le pelean a la mujer And they fight with their y wife pelean con los hijos. and their children Y eso piden plata. and they ask for Ah, qué money. cosas. Oh my God, Uno they're va a asking. escuchar la palabra y they're una always asking pedidera de for plata money. ahí. ¿no? You- Que diezmos y ofrendas. You go to hear the word and they ask for Y que money, ayudar a los offerings niños and pobres. tithes, ¿Qué me and to importa? help poor people. Yo también fui pobre, aquí I was estoy. poor too and I'm here now. Sí, así son. que That's no. how it is. That's how it is. ¿A dónde vamos? Where are we going? Una misma palabra. One word. En una produce efectos que traen vida In one produces life, y en otra no produce absolutamente and in nada. the other one it produces nothing. Inclusive que el mar es salado. Even the sea is salty. Yo sé que para algunos salado es mala suerte. I know that for some of you, salt means bad luck. Cuando ese tipo está salado. When they say, "Oh, that guy is salty," Oh, perdón. No, Oh, okay. Esa mujer, ese or hombre that está woman, salado. that woman is Ya salty. todo le va mal. Everything goes wrong for No hay them. cosa de suerte, eso es mentiras. It's not about luck. Es tener that's not bendición o true. no tener It's bendición. about being blessed Dios or está not. con usted o no está con usted. God is with Entonces, you or he's olvídese not. que suerte, mentiras de Forget Satanás. about luck. O That's Dios lo lies from bendice Satan. o Dios le abre la puerta. Either God blesses o Dios you no lo hace. Tan and open the sencillo como door, eso. and He doesn't do it. It's Entonces, as simple una as that. vertiente, So dos one lugares. source, two places. El mar de Galilea. The Sea of Galilee. Ahora, Now, escúchelo bien. listen up. Dice que un memorial, It says- el primero fue en Gilgal. The first memorial was in Gilgal. Gilgal significa libertad. Gilgal means freedom. Gilgal significa libertad. Gilgal means La freedom. gente tiene que ver en ti People need to see in que tú you eres una persona libre. that you're a person that's free. ¿Libre de qué? Free of De what? todo lo que me ataba en el mundo. Of everything that was tying me Y to la the gente lo world. va a ver. And people will Como see it, tú hablas, como way tú you speak, te refieres, the way you carry yourself, la manera en que tú te refieres a la fe, a tu vida, the way you talk about faith and de la life, manera en que tú enfrentas los the problemas y way las you face situaciones. situations and Cuando tú problems, hablas con fe, the way you speak with cuando faith, tú hablas con autoridad, when you speak with authority, creyendo que Dios lo va a hacer believing that God will y que do lo it, mejor está por and that venir. the best is yet to La come. gente lo está escuchando. People are listening. La gente te está escuchando. People are listening to El you. Jordán The Jordan tiene otro has significado. a different symbolism. Significa meterse. It means O sea, en otras palabras, to go in. meterse. In other words, to Entonces, enter. en el uno es libertad So one means y en el freedom, otro es meterse. and the other one means to go Entre in. más libertad tú tengas, The more freedom you have, más sometimiento va a haber en ti. more will you submit. Entre menos libre tú seas,
menos tú te vas a someter. the less freedom you have, the less you will submit. La libertad Freedom viene a través del sometimiento. comes through submission. Nosotros se nos ha enseñado libertad. It was taught to us as Celebramos el Día de freedom. Independencia 4 de julio. we celebrate the Independence Day, 4th Otros of celebran July. otra fecha, otro tiempo. Others celebrate a different Independencia. day. Independence. Ya no dependo de la Gran Bretaña. I don't depend on Great Y Britain. celebramos el 4 de julio. And we celebrate 4th of July. ¿Sabe cuál fue el día más triste de la historia del mundo? You know what was the saddest day of the Cuando world's Adán y Eva se history? independizaron, When Adam and Eve de la were presencia de Dios. independent from God's cuando presence. dijeron, Señor, no necesitamos de ti, When they said, God, we don't need from y ahora you. lo podemos hacer And now we nosotros. can do it ourselves. Independencia, eso se llama el Independence. espíritu de independencia. That's called the spirit Es of lo peor que le independence. pueda pasar a una persona. That's the worst thing that can happen to a Tener un person. espíritu de To independencia. have a spirit of independence. Pero si yo me someto, But if you submit, entonces menos derechos, menos libre yo voy a ser. but if I submit, I have less rights. I'll be less Todo lo free. contrario, No, on the contrary. entre más usted se someta, The more you submit, entre más aferrado usted esté a Dios, the more you're holding on to entre más God, metido usted esté en Dios, the more you're submerging God, más libertad usted va a the tener. more freedom you will have. Más libertad usted va a tener. More freedom. El sometimiento Submission viene en secreto. comes in secret. Por eso la gente no lo va a ver. That's why people don't see it. Pero después usted lo va a revelar. But then you will reveal it Porque usted va a after. ser un monumento Because you will be a monument a lo que Dios ha hecho en su vida. of what God has done in your life. Lo que usted hace en secreto, Whatever you do in secrecy, donde nadie lo ve, where nobody sees delante you, de la presencia de Dios, before God's presence, Dios lo va a exaltar God will exalt it en público. in public Para que todo mundo lo vea so that everyone can y see Él se lleve la gloria. and He can No take para the que la gente glory. diga, ay, qué bueno el tipo. Not Ay, because people tan are saying, espiritual que oh, es. the guy is so No. spiritual. Cada vez que Jesús hacía un milagro, No, every time Jesus did a todo el mundo miracle, le daba la gloria a Dios. everybody would give God the Y glory. Jesús sanaba a los And leprosos Jesus would y la gente heal alababa a the Dios. lepers and people would praise God. Que lo que tú hagas, Whatever you did, la gente alabe a Dios. may Nunca te people alaben a praise ti, God. Never praise pero you, que siempre alaben a but Dios. they always praise God. Porque lo que tú haces en secreto, Because whatever you do in Dios te secrecy, lo va a recompensar en público. God will compensate you in public. Entre más sometimiento haya, más libertad va a haber. The more submission, the more freedom. Nosotros no entendemos eso. We don't understand that. Jesús dijo, los últimos serán los primeros. Jesus says the last will be the No, no, first. no, el primero es el primero. No, the first is the first. Los servidores serán los mayores. The servants No, no, will be no, the no, el greatest. mayor les sirven. No, the greatest serve. Todo lo del reino de Dios es contrario a lo que nosotros sabemos. Everything from the kingdom of God is contrary to what we know. Ahí es donde aplica los términos de computadora. That's when the computer terms apply. Haga cuando borran todo, le cambian el disco duro. When they change the hard disk, El the hard drive lo cambian y está en cero. Lo They- borran todo everything is erased y empiezan de nuevo. and they start Cuando su again. computadora se le daña, When your computer is cuando damaged, viene un virus, when there's a virus that excepto si comes, usted tiene Apple, except if you have Apple, of course. estoy jugando. I'm just playing. I'm just Espero que playing. manden esa contribución a New I Wine, por hope favor. they send that contribution to New Wine. La otra vez alguien me dijo eso, pastor, usted le está dando mucha propaganda a Louis Vuitton. Somebody told me De the other verdad, day, ¿no? you're advertising Louis Vuitton too much, Voy a Pastor. mandarles una carta de contribución. You're right. I should send them a contribution Cada letter. domingo hablo de ellos. Every Sunday I speak about them. Dios quiere que Él sea glorificado. God wants for him to be glorified. Escúchelo bien, escúchelo Listen bien. up. Aquí viene lo que yo les dije que les iba a hablar. Here comes what I said I was going to talk about. Juan, libro de Juan capítulo 1, 28. John chapter 1 verse 28. Poderosísimo. Very powerful. Dice, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. This all happened at Bethany on the other side of the Jordan where John was baptizing. En el original, qué pena, no dice Bethany, In the original doesn't say Bethany. dice Betabara. It says Betabara. ¿Ok? Entendamos eso. Usted lo va a buscar. Ay, pastor, ahí no dice eso, ¿no? Let's No. understand it. If you look it Pues up en el in original, the original, ¿ok? Dice Betabara. it says Betabara, Betabara which means significa Betabara means casa de paso. it means Betabara significa casa
de paso. Casa de It paso. means House- house, of, house of passing, crossing. of passing. House of passage. House of passage. House of passage. Sí, me toca Passing traducir, house. predicar, traducir. Ok, no. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Si algo es difícil If there's something hacer, difficult to es traducir. do, is to El interpret. trabajo que hacen ellas es The work increíble. that they do is Yo no incredible. lo pudiera hacer. I couldn't even do it. Démosles un aplauso a ellas. Ellas Let's hacen un give them a trabajo heart. increíble, increíble. Wow. Y lo hacen bien And they do y it con well excelencia. and with excellence. Saben, a ellas las felicitan, otras They iglesias, otras congratulate personas them. las Other felicitan churches por el congratulate trabajo them que for ellas the work hacen. that they do. Lo hacen bien y con They do excelencia. it well and Lo ha with hecho excellence. perfecto. They've done Thank it you. perfect. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Ok, Betavara, Okay, Betavara, House of Passage. House of Passage. Me encanta eso porque no dice lugar de cruzar. I love that because it doesn't say Dice place of casa. crossing. It says Dice house. casa. House. Casa. House. Podía decir It could have lugar. said place. Un lugar. A O sea, place. un lugar es Any un lugar. place. A place is a Pero no place. dice casa. But it says house. Eso es importante That's important porque hay casas. because there's houses, Hay iglesias. there's churches, Hay ministerios there are ministries donde lo van a ayudar a usted that will help a you cruzar cross espiritualmente. spiritually. ¿Está entendiendo? Are you Hay understanding? ministerios, iglesias There are ministries, y le doy churches, gracias a Dios and I thank porque God New Wine because es esa New casa Wine is that house que Dios nos da para cruzar that God gives esos us cruces to espirituales cross those spiritual donde crossings, nosotros pasamos de Egipto where we cross a la from tierra Egypt prometida to a promised vivir land, ya no por el maná, not because of manna sino por anymore, la fe. but because of faith. y eso somos nosotros And that's who we como are casa espiritual. as a spiritual house. Escúchelo bien. Listen up well. Entonces no dice lugar, dice It casa. doesn't say place, it says house. Betavara, Betavara. Jordán Jordan significa descender. means to descend. Pastor, ¿y qué significa eso? Pastor, what does that mean? Absolutamente nada. Absolutely nothing. Nada. Nothing. A no ser que usted lea Unless you read Mateo capítulo 3, Matthew chapter 3, versículo 9. verse 9. Y aquí Juan está hablando And here, John is talking a los fariseos to the que Pharisees están viniendo a that bautizarse. are coming to getting Y les baptized. está diciendo, ustedes son unas víboras. And he's telling them, you are vicious. Imagínense si usted es nuevo, Imagine if you're new usted quiere que yo lo bautice. and you want me to Digo, usted es una baptize, víbora. and you want me to baptize you, La and I tell gente se you, ofende. Ay, you're no me voy vicious, porque el and pastor me people ofendió. are offended, and they say, no, I'm Y leaving, the me pastor dijo que yo era una offended me. víbora. He told me I was vicious. Eso fue lo que le dijo Juan. That's what John told them. Y la gente se quedaba. And people stayed. Escúchelo bien. Listen up. Léalo todo si usted quiere más tarde en su casa. Dice, Mateo 3:9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. And do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham. Juan el Bautista está bautizando. John the Baptist is baptizing. El ministerio de Juan el Bautista John Era Baptist's bautizar. ministry was to baptize. nunca hizo un milagro, He never did a miracle, prodigios, señales. any signs or wonders, nothing. Lo único que hizo era predicar el The only evangelio. thing he did was to Sin preach embargo, the Jesús gospel. dice que no hubo un mayor profeta que él. Nonetheless, Jesus says that there was no greater prophet than him. Mayor que Isaías, Greater than Isaiah, Elías, Elijah, Eliseo, Elijah, Ezequías, todos ellos. Ezekiel. Mayor. Yeah, the greatest, the greatest. Su ministerio 6 meses. His ministry, 6 months. No hubo un milagro, There was no miracle. no hubo una señal. There was no signs. ¿Ah? Nothing. Solamente evangelizaba Just y evangelizing. bautizaba. And he would baptize. Sin embargo, fue catalogado como el mayor profeta. But nonetheless, he was named the Él greatest está prophet. bautizando, He was pero era un baptizing. tipo de carácter. He was a man of character. Déjeme decirle, y él no vestía así. Let me Ah, tell you, he would not todo finuche. dress up fancy No, like this. el tipo primero tenía el pelo largo. The guy had long Y hair. ustedes se quejan que porque sus hijos tienen el pelo largo, And así you como yo. complain así, because, acá. because your children have long hair like me. Este tipo tenía el pelo largo. This guy had long Tenía una hair. batola ahí. Era un hippie. O sea, haga de cuenta ver un hippie. He was like a hippie. Y Pretend dice like you were que watching comía a hippie. langostas. And he would sell. No, déjeme explicarle algo.
Cuando la Biblia dice langostas, When people say about locusts, no está hablando de esas que ustedes van a los restaurantes finuchis, you're not talking about lobsters. cuando van a Red Lobster When you y go to piden Red una Lobster extra large, así and you order grandota, an extra large y le cobran $80. and they charge you Y $80. si es con un steak, 120. And if it's with the steak, Y it's usted cree que es un 120. especial. And you think it's a Y estaba special. en especial, Oh, and it was on special. Estaba en especial. It was on sale. porque normalmente es 200 Because usually it's y me la dieron 200. por 120. And I got it for 120. Cuando la Biblia habla de langostas, When the Bible no está talks hablando about de esas langostas. lobsters, he's not talking about Está lobsters. hablando de unos insectos. He's talking about the insects. Algunos comieron hormigas en Colombia. Some of you ate ants ¿Alguien in ha comido Colombia. hormigas aquí? Has anybody ate ants? ¿Saben rico? They taste good. ¿Saben como chicharrón? They taste like pork ¿Serio, no? skin. ¿Serio? For Deliciosas. real. Si nunca las ha comido, They're so cómalas. delicious. If you've never eaten them, eat them. Deliciosas, ricas. They're delicious. Y They're saludables. good, and they're healthy. ¿Usted cómo cree que yo mantengo? How do you think I stay Comer fit? hormigas. I eat ants. Entonces, cuando la Biblia habla de langostas, So when the Bible talks about no está hablando de esa lobsters, langosta que está en el mar. he's talking about Está hablando, he's not son talking unos insectos. about the lobsters in the sea. Esos He's talking son about langostas. insects, O locusts. sea, que él tenía, y no existía hilo dental en And ese tiempo. there was no Que se floss sacaba. back then. No. O sea, que el tipo andaba con pedazos de langosta. So the guy ahí, would el walk around with tipo ahí. pieces of locust. Y como comía miel, And because he se le ate quedaba en well, los dientes. then it would stay ¿En in his serio? teeth. I'm for real. Lea su Biblia. Read your Bible. Léala, Read léala. it. No me Read crea a it. mí. Don't Léala. believe me. Read it. Léala. Read it. Tipo era un hippie, He was a hippie, pero hablaba la verdad. but he spoke the truth. Nunca piense Never think por la apariencia de alguien that by someone's appearance a no creerle. to Porque si not usted viera believe hoy them. en día Because if today a Juan el Bautista, you'd see John the usted Baptist, pensaría de un hippie de los 60. you'd see a hippie from the Mira nada, 60s. ese tipo que va a saber. You'd say, no, what does that guy know? Sabe nada. He doesn't know anything. Nunca juzgue a nadie por sus Never apariencias. judge anyone for their appearance. Jamás. Never. Porque la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado Because the Dios Bible ha says that escogido from whatever is para despised, avergonzar a los sabios. God will Lo que la chosen. gente menosprecia, Whatever people despise, lo vil, lo que the no weak, sirve, whatever is not working, lo que nadie le pone atención, whatever people don't pay aquel que la attention to, embarró, the person el that que no made hizo so many nada. mistakes, that didn't do anything, lo despreciamos. we despise Y them. Dios dice, ese es el que yo quiero. But God says, that's the one I Esa want. es la que yo quiero. That's the one I want. Porque a través de ella yo me puedo glorificar. Because through her, I can A glorify través de él myself. yo me puedo Through glorificar. him, I can glorify myself. Así es el Señor. That's how God is. Entonces ahí está Juan el Bautista. So John the Baptist is Y les there. está diciendo víboras a la And he gente que tells se iba a them bautizar. vipers, Y le- snakes, porque ellos eran orgullosos. because they were O prideful. sea, eran orgullosos espirituales. They were Ellos spiritually decían, prideful. nosotros somos hijos And de they'd say, Abraham. we are children of Abraham. Nosotros sabemos quiénes somos. We know who we are. Entonces Juan le contesta y les dice, So John answers and tells them, aún Dios even God puede hacer sacar hijos de esas piedras. Even God can raise up children from those stones. ¿Dice así o no? That's what it says, right? Aún Dios puede darle hijos a Abraham. Even God can raise up children for esas Abraham piedras. from those stones. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, aún Dios puede levantar hijos, The Bible says even God no can de raise up esas children, piedras, not from sino those de stones. estas but these piedras. stones. Cuando dice estas, When he says quiere decir que these, está apuntando a unas piedras. he's pointing at Si no hubiera stones. dicho Dios puede hacer hijos a Abraham, Or else he would have said that he can raise De up children las from Abraham piedras. from the stones. dice de estas. He says from these Quiere stones, decir que está apuntando which means he's pointing a unas piedras. at certain stones. ¿A cuáles piedras What está apuntando stones Juan? is John pointing Juan out? se enloqueció, el He's viejito está crazy. loco. The old man Se gets enloqueció el crazy. viejito. No, He's crazy. porque años atrás No, because years ago, Dios le dijo a un hombre llamado Josué God told a man named que hiciera Joshua
un altar, to build an un altar, memorial en medio del a Jordán. memorial in the middle of the Jordan, Para que el mundo conociera que Él es Dios. for the world to know that He's God. Dice que Juan estaba en un lugar que se llamaba Betabara, It says that John was in a place que called significa Betabara, casa de paso, which means house of passage. y está apuntando a estas And he's piedras, pointing at these ¿Cuáles stones. piedras? What stones? las que un día The stones that one day proféticamente Josué había puesto ahí por la orden de Dios. Joshua put there prophetically. Aquellas piedras que no tenían sentido The stones that did not make porque sense nadie las iba a ver. because nobody was going to see Hay them. palabras, sueños y profecías There are words, dreams, que and nunca prophecies nadie las va a ver. that nobody will ever see. Pero Dios te dijo a ti que las hiciera. God told you to. Pero un día serán de testimonio para el mundo entero. One day they'll be of testimony for the Porque rest of llegará the el world. día y llegará la hora Because the time and the day will que arrive futuras generaciones las van a descubrir. that future generations will Esas discover it. piedras que estaba apuntando Juan Those stones that John was eran las pointing out mismas piedras were que había the same puesto Josué. stones that Joshua Las had que raised up. nunca nadie había visto, The ones that had nobody ever un seen. día fueron vistas. One day were seen. Y ahí estaba el And Hijo de Dios, There was the Son of donde God, descendió el Espíritu Santo where the Holy y Spirit dijo, descended este es mi Hijo and said, "This en is el my cual yo Son, tengo the complacencia. one I'm pleased with." Un día, One day, un hijo one tuyo en son. futuras generaciones. Cuando digo un future hijo, no estoy hablando generations. solamente de tus hijos aquí. I'm not only talking about your children Estoy hablando de here, los hijos, de los hijos, I'm de los talking hijos, de los about hijos, de los hijos, de the los children hijos, of the de children tus of the hijos, children of the children of the children of your que children. Dios los va a bendecir That God will bless them por los cruces espirituales, for the spiritual por las crossings, palabras proféticas for the prophetic words, y los memoriales que tú un día and the hiciste. memorials that you did one day. Aunque nadie los vea, Even if nobody sees aunque them, nadie sepa, even if no one knows un día them, el mundo los sabrá, one day un día el mundo los the conocerá, world will know y un them, día el mundo glorificará al Dios and grande the world will todopoderoso. glorify the Almighty God. Porque lo que tú haces en secreto, Because what you do in Dios secrecy, lo recompensa en público. God compensates Oh it in my God. public. Lo que parecía tonto, What seemed dumb, lo que no tenía sentido, what didn't make sense, lo que no tenía importancia. what didn't matter. Señor, ¿para qué me manda a hacer esto? Lord, why are you telling me to do Si yo this? oro y oro todos los días, I pray and I pray every Señor, y day, nada pasa. and nothing happens. Señor, la situación está de mal en The peor situation is from bad to y worse, nadie te ve. and no one sees Nadie you. ve las lágrimas que tú has No derramado. one sees the tears that you've Nadie ha shed. visto tu corazón No one's quebrantado. seen your broken heart. Pero tú has levantado un altar delante de Dios. You've raised an altar before Y tú has God, orado y tú has creído. and you've prayed and you've Y believed. ese altar que tú has hecho And that altar that you've en lo made íntimo con el Dios Todopoderoso, in the intimacy with God que the nadie Almighty, ve, that nobody que sees, nadie conoce, that nobody que knows, nadie sabe, that no one un sees, día en futuras one generaciones day in future el generations, mundo lo va a ver. the world will see it. Ninguna oración No prayer se queda sin ser contestada. goes without being Ninguna answered. oración, No ninguna. prayer. Lo vas a ver, You will see it. lo vas a ver. You will see it. ¿Qué tengo que hacer, What do I pastor? have to do, Pastor? Yo simplemente me meto. Just submerge. Lo que Dios dijo, What God said, yo me meto. I submerge. Porque yo sé que Él lo va a hacer. Because I know He will do Yo it. sé que un día lo que Él dijo I know that one day what He said se va a cumplir. will fulfill. Yo lo sé. I know. Y mi fe es que mis ojos lo verán. And my faith is that my eyes will see it. Pero la bendición But the blessing continuará. will continue De generación from generation en generación. to generation. Yo no sé cuántas generaciones pasaron. I don't know how many generations Pasaron passed. muchas generaciones. Many generations Pero un día passed. se cumplió la generación de Jesús. But one day the generation of Jesus fulfilled. Y el Hijo de Dios estaba allí. And the Son of God was Y there. los cielos se abrieron. And the heavens opened. Y Juan dijo, And John said, Dios puede levantar God hijos a Abraham can raise children for Abraham aún de estas piedras. even from these stones. ¿Quiénes son esas piedras? Who are these stones?
nosotros. us. Algunos han estado escondidos, Some of them have been no porque se hidden, hayan escondido, not because they were aunque hid, algunos se esconden del ministerio, even though some o of sea, you del llamado de Dios. hide from God's calling, from the No, Señor, ministry. a mí no. Lord, Lord, No, not Padre, me. no. Llámalo a él. Call him. Él es paisa. He is from, Llame al paisita, pero no llame al caleño. but don't call me. Call him. El caleño. The one from Cali. Thank you. Y nos escondemos del llamado. And we hide from the calling. No estoy hablando de esos. I'm not talking about those Estoy people. hablando de aquellos I'm talking about those que Dios ha tenido reservados that God has had reserved para momentos especiales. for special moments. Para momentos especiales. For special moments. Y que en el momento especial, And van that a in the salir. special moment they'll come out. los que estaban atrás The people that were in the back van a pasar al frente. will come to the front. Me gusta la historia de un hombre. I like the story of a man. Ya, pastor, pero ya dijo como 8. Pastor, you already told us like 8. Bueno, alguien por aquí dijo que 10. Oh, somebody here said like Entonces, 10. no se enoje conmigo, enójese con el que Don't be dijo que mad 10. at me, be mad at them. Un hombre que fue a una cruzada grande, enorme, A man bella. that went to a big, great Un crusade, estadio que habían 80,000 a personas. stadium with 80,000 Y al people. tipo le tocó la última silla allá arriba, hacia arriba. And the guy had the last Donde seat usted all the way on necesita the top, binóculos para where poder you ver. need binoculars to Así, look, allá to arriba watch, le tocó. all the way in the back. Pero bueno, He me said, hubiera okay, gustado haber estado al frente. I would have liked to be in the front. Y a él siempre le gustaba este predicador. And he always liked this Y ese preacher. predicador estaba ese día. And that preacher was there that day. Entonces él fue al baño, So he went to the bathroom. había tomado mucha soda He had drank a lot of y fue al soda. baño. And he went to the Y bathroom. resulta que ese And predicador it happens that the preacher tenía que predicar en inglés, was preaching in pero él no English, sabía inglés. but he didn't know English. Él llevaba su traductor, He was taking pero his el traductor se interpreter, perdió y nunca llegó. but the interpreter got lost and Y never ya le arrived. toca al And predicador. it's the preaching Él time. está preocupado y He's ¿qué worried. hago? Oh my God, what Y am I ya lo van a going to do? llamar. They're about to call Dice, y him. ahora con ustedes, And now with you desde Argentina, from el Argentina, pastor Claudio. the pastor Fraser. Claudio Fraser. Y todo el mundo, wow. And everybody was like, amén, wow. Aleluya, gloria a Dios. Hallelujah. Y el Glory to pastor, God. pues, esto pasó en verdad. This happened for real. Y el pastor está preocupado. And the ¿Qué pastor hago? is worried. What am I Cuando ve going un to do? tipo que pasa ahí, venga para acá. When he sees a guy that's ¿Usted passing habla by, he inglés? says, "Do Sí, you sí, yo speak hablo English?" inglés. Yes. Usted va a ser mi You're traductor. going to be my Y se interpreter. lo llevó. And he took him. El que estaba de The one that was último all allá the way in the back pasó a ser primero. came and was En the un first. instante, él In an nunca instant. pensó He never thought que Dios lo iba a poner en ese lugar. that God would put him Pero in él that place. estaba donde debía estar. But he was where he had to be. Tú hay veces crees que Dios nunca te va a usar. You think that God will not use you. Tú hay veces piensas que tú estás allá atrás, Sometimes you think you're in the back, que nadie te está viendo. that nobody's watching you. Pastor ni sabe ni cómo me llamo yo. The pastor doesn't even know my name. ¿Qué importa? Who cares? Lo que importa es que Él sabe y te conoce a ti. What cares is that he knows El and llamado no viene del he pastor. knows you. The calling doesn't El come llamado from the no viene de los pastor. líderes. The calling doesn't come from the El leaders. llamado viene de Dios. The calling comes from Y cuando God. Dios te llama, And when God calls Dios te you, llama. he Y calls todo el you. mundo va a saber quién eres And tú. everyone Porque will know Dios se va a who you glorificar are. en ti Because y a God will través de glorify ti himself para la gloria y honra de in su you nombre. and through you for the Amén. glory and the honor of his name. Amén. Amen. Vas a pasar You will a cross otro tiempo, to another vas a time. pasar a otra You temporada. will go to another ¿Están listos? season. Are you ready? ¿Están listos o no? Are you ready? No. Me voy para Nepal, a predicar a Nepal. I'm porque going to go to Nepal to preach there. déjeme decirle, ustedes son más difíciles que Nepal. Let me tell you, you're more difficult than Nepal. En Nepal yo le pregunté al pastor, In pastor, Nepal, I asked the pastor, o yo estoy predicando mal am I preaching wrong? o es algo cultural. Or is it something no, cultural? serio. No, for real, I asked. Blanquita está de testiga, el Blanquita is a paisita este está de witness. testigo. This guy from Paisita, Medellin, paisita. Paisita, Dígalo en inglés, paisha. Paisha. Amén. Sí, sí, ya. Usted no lo sabe, usted se la inventa. If you don't know, you make it up, Y le digo yo, pastor, pastor. o soy yo que estoy predicando mal, Or is it me that I'm o, preaching o- wrong? o es algo cultural, Or la is it gente something así. cultural? People were like Nadie this. se movía y yo, Nobody was moving. And I'm just like,
Ustedes están peores. and you're worse. No, cuando Dios diga una palabra, párese, amén, aleluya, when God gloria a says a word, Dios. get up. Haga algo. Hallelujah, amen. Glory to God. Métase Do en el something. río, Señor. Yo Submerge creo esa palabra. yourself in Usted the da un river. aplauso, un You give a aleluya, strong amén, applause. You gloria a say Dios. hallelujah, amen. Algo. Something. Y si usted cree que esto es fácil, venga, And hágalo. if you think that's easy, then come do it. ¿Quién dijo amén? Who said amen? Amén. Yo creo que es un bonito tiempo. I think it's a nice time. Discúlpenme que me haya pasado un poquito de tiempo, Sorry I went over the pero time yo sé que a era little, necesario. but I know it was Nos necessary. reímos. We laughed. Les digo ciertas verdades I allí, tell you some truths, pero con humor. but with humor. Yo creo que así es un poquito más fácil. I think it's easier that way. Hay veces pensamos que Dios es gruñón, Sometimes we think that God is grumpy, está bravo, that He's un angry, viejito, that He's barbudo, old, sentado, with a con un long bastón, beard, sitting with buscando a ver a quién le da la cabeza. No. looking to see who to Si hit on their Jesús head. estuviera aquí, ustedes se rieran aún más, If He were to be here, you would laugh even more porque hay confianza. because there's trust. Porque no solamente Él es Dios todopoderoso, Because not only is He the Almighty God, sino que Él es tu papá. but He's your Father. Y con tu papá tú tienes confianza. And you trust your Father. No, you have confidence. You're comfortable with your You're Father. comfortable. Tú tienes confianza con tu papá. You're comfortable with your Father. Por eso podemos tener confianza con Él. That's why you're comfortable with Him. No importa cómo estés, It doesn't matter how you no are. importa lo que haya sucedido. Doesn't matter what happened. Él es tu papá y tú siempre vas a ser su He hijo. is your Father and you will always be His child. Así que vamos a alabarlo. So let's praise. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacerlo Let's con stand up. alegría, con Let's do it with júbilo, happiness con and jubilee, gozo. with joy.